tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. Esta cápsula, como ustedes se han dado cuenta, le hemos titulado Los delirios de Salinas y el síndrome de la chimoltrufia, por dos de los temas que abordamos precisamente en esta oportunidad. Si les parece bien, vamos con la información y después la opinión. Una Corte Federal de Distrito Norte de California, Estados Unidos, informó que inició un proceso de investigación contra los responsables de llevar a cabo una campaña de fake news acerca de una supuesta bancarrota de Banco Azteca del conglomerado de Grupo Salinas. El proceso legal fue iniciado por el conglomerado luego de que la campaña de terrorismo fiscal, como la calificaron, provocó una retira masiva de clientes del banco. De acuerdo con la información compartida por Grupo Salinas, el Poder Judicial estadounidense inició un proceso de identificación y persecución de los autores intelectuales y materiales de la supuesta campaña de desprestigio en su contra. Hablamos, por supuesto, de que desde finales del 2023 y principios de este año, Banco Azteca y demás instituciones pertenecientes a Grupo Salinas anunciaron que se enfrentaban ante una campaña de desprestigio en redes sociales por su supuesta mala situación económica, de la cual responsabilizaron a Jesús Ramírez, vocero presidencial, a Citlali Hernández, secretaria general de Morena, y a diversos influencers, así como también cuentas de X como la Catrina Norteña. Salinas ya reaccionó, por supuesto, con todo el ego del mundo por delante. Escribió: mi estimado Bañagatos, le va a caer la ley a usted y a todos los periodistas, los pone con entre comillas, y propagandistas del régimen a quienes se les hizo fácil meterse con mi banco. Aunque hayan borrado las publicaciones, vayan aflojando el cuerpo porque no se imaginan el tamaño del problema que se aventaron encima. Eso es lo que está pasando en torno a el señor Ricardo Salinas Pliego en este nuevo episodio de un enfrentamiento ya abierto, claro, conciso con la 4T, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en particular con Jesús Ramírez, quien, le reitero, es el vocero de la presidencia de la República. Ricardo Salinas Pliego de esta forma busca intimidar, busca cobrar facturas precisamente ante el atrevimiento de cobrarle los impuestos, ante el atrevimiento de haberlo evidenciado, ante el atrevimiento de haber mostrado precisamente su comportamiento dentro y fuera de Grupo Azteca, algo que para un oligarca pues es totalmente inadmisible. ¿Por qué? Porque ellos son seres tocados por Dios, el Dios del dinero, y por lo tanto inmaculados. Por lo tanto, no pueden ser molestados ni de una ni de otra manera, a menos, por supuesto, que ellos decidan que así sea. Ellos que te dan la oportunidad de respirar, que te dan la oportunidad de vivir, que te arrojan algunas migajas con las cuales debes de estar muy contento y muy conforme porque lo hacen desde el fondo de sus corazones y les ayuda, por supuesto, a justificar sus desvíos fiscales. ¿Cómo te atreves a dejar en claro la perversidad y maniqueísmo de un personaje caciquil? ¿Cómo te atreves a señalar a uno de los rostros que han construido este país a pesar de los mexicanos y que lo han llevado, por supuesto, a estaturas que ninguno de nosotros, pues nuestro rencor logra comprender? ¿Cómo no valorar a esas efigies de carne quienes todos los días nos hacen el favor de caminar, no entre nosotros, sino cerca de nosotros, de vernos desde su helicóptero y, por supuesto, brindarnos constantes saludos tan afectuosos en sus cuentas de X? ¿Cómo es posible que el Estado se haya atrevido a molestar a este Tlatoani de la libertad, a este maestro del periodismo falso, a este magnánimo hombre que permite que las personas tengan total libertad y que permite que Javier Latorre se mande solo? Mire, esto es de espántame panteón, ¿no? En pocas palabras, le soy muy honesto. Ahora sí que véndeme 5 minutos de terror, dirían por ahí. ¿No? ¿Por qué? Porque solo los corifeos del señor Salinas, como son obviamente sus trabajadores, pero además
comunicadores que pues les gusta quedar bien con él, así de sencillo, les gusta quedar bien porque consideran o piensan que de esa manera los van a voltear a ver, les van a dar trabajo o van a profundizar ciertas relaciones, ¿no? Este tipo de personajes festejaron esta decisión de Salinas, este posteo, amén por supuesto de muchos pobres de derecha que también lo recibieron con vítores, con loas, con fijes quemadas de Andrés Manuel, de Jesús Ramírez, de Citlali Hernández y caray, ¿no? Advirtieron que habrá consecuencias para todos aquellos que se hayan atrevido a hablar de lo de de Banco Azteca, por ejemplo, Lourdes Mendoza, ¿no? Que es un personaje que ya profundizaremos en un segundo más sobre ella. Pero a ver, seamos serios. Primero, hay una enorme contradicción en este texto. Porque ustedes recuerdan que Salinas Pliego incluso retó a varios influencers en el sentido de que no le hacían ni cosquillas, ¿no? De que este tipo de campañas a Banco Azteca se le resbalaban y que en realidad no tenían ningún tipo de consecuencia. Así de sencillo. No lo dijo una vez, lo dijo varias veces. En la práctica, en alguna ocasión su servidor compartió un intento de análisis en donde planteábamos precisamente que sí había una afectación porque tuvo que salir él en un programa de Jorge Garralda a desmentir lo que se estaba diciendo en redes sociales y mandar a sus libertarios conductores como Luis García o Pati Chapoy a defender precisamente la actividad de Banco Azteca. Entonces ya desde ahí hay una contradicción. ¿Hubo o no hubo una afectación como tal? Desde mi punto de vista, sí la hubo por el impacto que tienen las redes sociales, pero el propio Grupo Salinas, en voz de su jefe, de su patrón, de su dueño, de su ídolo, pues abiertamente dijo que no era así. Entonces, ya no entendí por dónde va este grupo Salinas. Ahora, siendo ya mucho más profundos en esta discusión, la denuncia es en Estados Unidos y no veo por el momento cómo tendría efectos en México. Así de sencillo, o sea, no alcanzo a ver la magnitud para ser afectadas personas que llevaron a cabo esta acción en nuestro territorio, a menos claro que se involucraran no empresas internacionales, como es el caso de X, como es el caso de YouTube, en donde se plantearon este tipo de expresiones por parte de los señalados del señor Salinas Pliego. Ahora, tendrá que comprobar, ¿no? Que Jesús Ramírez está detrás precisamente de toda esta red y que él dio la orden para que llevaran a cabo este tipo de acciones. Por más que él diga es una obviedad, bueno, ante la ley, pues tienes que probar lo que dices. No se trata solamente de señalar, porque si tú solamente señalas, pues lo que haces es generar humo. Así de simple, que no sea la primera vez. Ustedes recuerdan ya otros episodios, como el caso de Proceso y otros más, en donde Salinas Pliego lo que hace es desgastar a la parte crítica, metiendo medidas jurídicas a través de sus abogados, porque TV Azteca tiene eso, tiene mucha expertise jurídica para retrasar procesos, prolongarlos, postergarlos y con esa finalidad, por supuesto, tratar de intimidar a la persona o personas que se atreven a denunciarlo, que se atreven a evidenciarlo. ¿Por qué? Porque tienes que invertir tiempo en ir a los tribunales, porque tienes que ir al MP, porque tienes que invertir en abogados, en fin, son muchas cosas que le saben perfectamente los abogados del señor Ricardo Salinas Pliego. Me parece que es una respuesta sumamente infantil de un empresario que el ego y la soberbia lo lleva ya a perder el control de manera delirante, tratando de intimidar, de imponer sus criterios. Y bueno, aquí hay un factor muy interesante. Aquí se va a discutir también, me imagino, en la Corte de California, en lo relacionado con la libertad de expresión, los alcances de la misma, y tendrá que comprobarse, por supuesto, el daño, ¿no? Este término de terrorismo fiscal que acuña Salinas Pliego y Grupo Salinas, que aquí también hay otro punto, ¿no? Este, que me parece un poco contradictorio, si no es que un mucho contradictorio, porque ellos hablan en este comunicado que en México terrorismo fiscal sí se puede aplicar, pero no en Estados Unidos. Entonces yo ya no sé por qué presentaron la denuncia en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. No insisto, se puede estar hablando incluso de un tema de la libertad de expresión. No, pero veremos, por supuesto, cómo se va dando este punto. Le decía de Lourdes Mendoza, ¿no? Lourdes Mendoza, ustedes la recuerdan bien, ya saltó a la discusión política con esta fotografía que le tomó a Emilio Lozoya,
no en un restaurante, en el Hunan, si no mal recuerdo, lo que provocó el enojo, la molestia de Palacio Nacional por el acuerdo que existía el fiscal con Lozoya para que mantuviera un criterio, un perfil bajo mientras se desarrollaba la investigación por el caso de Odebrecht en México y vinculados al gobierno de Enrique Peña Nieto. Posteriormente, Lourdes Mendoza se sumó a esta campaña de denostación, de mentiras, de descrédito hacia la legisladora Andrea Chávez, inventándole un romance con quien fuera secretario de Gobernación, Adán Augusto, sí, de ese nivel, el periodismo que hace Lourdes Mendoza, ¿no? Y ahora, por cierto, esta periodista, esta comunicadora, más bien dicho comunicadora, una comunicadora acostumbrada a la cercanía, a los beneficios del poder político y económico, totalmente alejada de lo que es el quehacer periodístico, lleva a cabo acciones en contra del analista Hernán Gómez, cuando en un principio uno pensaría, pues, ¿qué tiene que ver Lourdes Mendoza con Hernán Gómez? Bueno, tiene que ver el tema de El Heraldo, tiene que ver el tema de Julio Scherer, que usted sabe que El Heraldo demandó a Hernán Gómez, que literal está bajo fuego de estos intereses, de estos entramados. La doctora Leticia Calderón, ¿no? En su cuenta de X, dio a conocer lo siguiente: órales, ¿qué creen? Que me llega este mensaje de parte de Lourdes Mendoza para que denuncie a mi colega Hernán Gómez. Qué miserables buscando cómo fregárselo. ¿Quién estará tramando esta campaña? Responde Hernán: gracias por alertar, Leti. No me extraña que Lourdes esté armando algo así. En vez de solidarizarse con un colega periodista que está siendo objeto de acoso judicial, ve la manera de complacer a su cercano Julio Scherer inventando mentiras. Es obvio que mi libro Traición al Palacio caló muy hondo. Lourdes Mendoza responde: en un tema editorial de investigación de Oficial en la Mira, Hernán, nos llegó un documento con información de supuestos delitos que habrías cometido y el contacto de una persona que podría aportar más pruebas. Como medio siempre recurrimos a las fuentes antes de publicar una noticia, lo cual se hizo. El equipo de reporteros se maneja de forma independiente y siempre les pido que sustenten cualquier señalamiento y bueno, maneja los hashtags de rigor periodístico. El rigor periodístico no lo conoce Lourdes Mendoza, con todo el respeto que me merece, y eso lo ha manifestado a través precisamente de toda su trayectoria. Entonces, es simple afán de llamar la atención, de tratar de justificar un golpeteo, ¿no? En contra de alguien, un golpeteo dirigido, un golpeteo perfectamente planeado, perfectamente indicado, no sé si pagado, pero que no tiene nada que ver con la labor periodística como tal, que tiene que ver con con el cobro de facturas en materia personal. Y bueno, le leo rápidamente lo que señalaban en esta petición que le hacen a la doctora Leticia Calderón, ¿no? Que vale la pena, pues sí, vale la pena, por supuesto, no dejar pasar para que ustedes vean también la manera en cómo se estructuró esta charla. Dicen: buenas tardes, doctora, soy Daniela Arroyo del portal Noticias en la Mira de Lourdes Mendoza. Le escribo ya que me informaron que usted tendría información relativa al señor Hernán Gómez. Hemos ido siguiendo denuncias que salieron respecto a actos de acoso en contra de este personaje y me dijeron que probablemente usted tendría una denuncia. La información se puede manejar de forma anónima si lo prefiere, pero si quisiera hablar con usted, si me da unos minutos para que nos platique su caso. Y bueno, obviamente le contesta Leti: periodista Daniela Arroyo, absolutamente no tengo ninguna denuncia hacia mi colega Hernán Gómez, y que podamos tener diferencias de enfoque o visiones distintas de algunos temas es algo absolutamente necesario en la democracia. Falta de respeto hacia mi persona ni una sola vez, ni de ninguna manera. ¿Quién te dijo eso incluyéndome y tratando de crear cizañas? Solo busca dañarlo y alimentar la agresión de su medio hacia mi colega. Contesta la reportera Daniela Arroyo: una disculpa, doctora, como le dije, me comentaron que probablemente tendría una queja, lamento haberle importunado, le agradezco su respuesta y me apena que haya sido una situación donde me compartieron información errónea. Quedo a sus órdenes. Pues ahí tiene usted precisamente el comportamiento que se da en muchos medios, que lo hemos dicho en otras ocasiones: no llevas a cabo una labor periodística, cobras facturas y eso te lleva a comportarte muchas veces con el síndrome de la chimoltrufia, donde dices una cosa, hablas de rigor periodístico, pero haces otra completamente diferente. Y es que el síndrome de la chimoltrufia es muy común en nuestro país y más en este momento, en este momento de golpeteo político, ¿no? Por un lado tenemos a una oposición que minimizó, sobajó, golpeó, humilló, denigró a Movimiento Ciudadano, a su candidato Álvarez Maínez, bueno, hasta le quisieron robar su canción, ¿no? Y ahora, como están verdaderamente desesperados, le piden que decline en beneficio de ellos, cuando Álvarez Maínez ha avanzado bien. O sea,
además del síndrome de la chimoltrufia, tienen un complejo horrible donde se sienten salvadores de la patria, ganadores, que todos quieren estar con ellos. Claudio X González, el gran patrón de la oposición, también repostea un comentario que hizo Francisco Martín Moreno en donde le pide literalmente a Álvarez Maínez con un fervor verdaderamente patriótico, por decirlo de alguna manera. Maínez declina a favor de Xochitl, jamás ganarás, bien lo sabes, es la hora afortunada de las mujeres. De lo contrario, contribuirías a la destrucción de la República. Ay, caray, del porvenir de tus hijos, de todos nuestros hijos, para quienes deseamos una educación de excelencia, empleo, seguridad pública, verdadero bienestar, garantías ciudadanas, estabilidad política, democracia, que jamás tendremos si rindes la causa de la libertad y el progreso a los destructores de México. Yo después de que me escriban eso, si fuera Álvarez Maínez, no podría dormir, ¿no? Tanto peso sobre mis espaldas. Tu 7 o 10% puede ser la diferencia entre la vida y la muerte el 2 de junio. Nos jugamos el futuro. Amas más a AMLO y a Sheinbaum que a México. No ganarás la presidencia, no, pero la patria habrá de ceñir tus sienes de oliva al haber eliminado un extraño enemigo de nuestras más caras causas. No lo pienses, Jorge, es Xochitl o la nada, incluido MC. La patria es primero, dice Francisco Martín Moreno, ¿no? Bueno, estaba inspirado el hombre que pidió quemar a los morenistas en el Zócalo, ¿no? Qué bárbaro. Imagínese todo lo que recae sobre Álvarez Maínez, si no declina, se va a incendiar esto, como ya éramos Dinamarca antes del 2018, estábamos en primer mundo, ¿no? Pues hombre, caray, pues sí, Álvarez Maínez tiene mucho que pensar, además de estar bailando con esta responsabilidad tan grande. Oiga, bueno, Aguilar Camín, otro síndrome de la chimoltrufia rápido, que nos dice, ¿no? Que están castigando a Xochitl por ser la candidata del PRIAN. Pues sí, a ver, obviamente, si tú provienes de partidos que están cuestionados, que a través de su historia han perdido credibilidad, que a través de su historia han sido irresponsables, han sido corruptos, han provocado tragedias humanitarias como las que estamos viviendo, por supuesto que te van a cobrar la factura a los electores, de eso se trata. Si una candidata como Xochitl abraza al PAN y el PRI, Xochitl que también tiene el síndrome de la chimoltrufia, porque hoy los abraza cuando hace 15 días dijo que no los conocía ni quería verlos en la esquina. Entonces, ahora los abraza y dice Aguilar Camín, ¿por qué le cobran la factura? Pues porque al ser candidata del PRI y el PAN, si yo no estoy de acuerdo con el PRI y el PAN, no voto por el PRI y el PAN. Y si Xochitl encabeza el PRI y el PAN, aunque me pudiera caer bien Xochitl, no votaría por el PRI y el PAN. Vea usted a Jorge Romero, ¿no? El líder de los quintos involucrados con el cártel inmobiliario. Los legisladores de Morena hicieron a un ladito último paquete de reformas de AMLO, dijo Jorge Romero a Ciro Gómez Leiva. El diputado panista cuenta que no se vio interés en los morenistas de empujarlo y especula. O fue una bomba de humo o ya se entendió el cambio de bastón de mando. No, a ver, ya no entendí también aquí el síndrome de la chimoltrufia. ¿No dicen los panistas que Claudia está sometida a Andrés Manuel y que Andrés Manuel le dicta todas las mañanas su agenda y que le dice qué ropa ponerse y cómo peinarse y qué desayunar y cómo hablar tabasqueño región norte y decir que no sabe inglés cuando sí sabe inglés? Y ahora resulta que ya ignoraron a AMLO porque el bastón de mando ya pasó de lado. Este, y bueno, Álvarez y Casa, ahí le va la joya. López Obrador, dice Álvarez y Casa, normalizó la violencia política de género contra Xochitl. Es un reincidente sistemático en esa violencia pese a resoluciones de las autoridades electorales. Incluso el presidente y su gobierno utilizan los medios y los recursos públicos para atacar permanentemente a Xochitl. Cuando, si usted googlea, hay una investigación muy buena de la UNAM en donde queda de manifiesto que los partidos que más han ofendido a una candidata son el PRI y el PAN en contra de Claudia Sheinbaum. Mucho más de lo que ha dicho Morena en contra de Xochitl Gálvez y mucho más de lo que ha dicho el presidente sobre Xochitl Gálvez, que ojo, señor Emilio Álvarez y Casa, usted lo sabe bien, muy bien, no es invisibilizar y no es violencia política de género, es estrategia política, es debate político, es cuestionamiento político. Jamás el presidente, ni Epigmenio Ibarra, ni ninguno de los que ustedes han mencionado se ha referido a Xochitl Gálvez por su condición de mujer. En cambio, ustedes se han hecho sus señalamientos en contra de Claudia Sheinbaum. Bueno, hasta aquí este video. Una disculpa por pasarnos un poco. Si les gustó, échenle pulgar arriba, likeenlo, compártanlo, por supuesto. Déjenos sus comentarios, déjenos sus puntos de vista. Suscríbanse, ¿no? Y por supuesto, denle a la campanita. Si hay chance, échenos super chat, super gracias. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Y nos vemos en un ratito.